Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. No había pasado ni una hora después del macrosimulacro 2022 cuando la alerta sísmica volvió a sonar. El movimiento de la Tierra fue lo que confirmó lo que entre broma y broma siempre tememos las y los mexicanos. Otro temblor en 19 de septiembre. En 1985 la magnitud fue de 8.1, en el 2017 de 7.1 y este 2022 de 7.7. Este programa, como usted sabe, se especializa en las redes sociales, que sin duda son una herramienta fundamental ante este tipo de eventualidades. Nos permiten informarnos rápidamente y también organizarnos, también desahogarnos y a veces bromear. Los memes están desde muy temprano, cualquier 19 de septiembre, pero mal usadas pueden generar muchísimo daño. De eso va el día de hoy nuestra polémica en redes. Agradezco mucho que me acompañe aquí en el estudio Miguel Elorza, analista digital. Miguel, bienvenido. ¿En qué arrobas platicamos contigo? Hola Luisa, muchas gracias. En @melorzav. Muchísimas gracias. ¿Solo en Twitter? Solo en Twitter. TikTok. ¿Qué pasó, Miguel? Tú eres el analista digital. Sí, pero también soy viejito. También agradezco mucho vía remota la comunicación al senador de la República por Morena, César Cravioto. Bienvenido y muchas gracias, senador. ¿En qué arrobas platicamos contigo? Hola Luisa, saludos a ti y a Miguel. Saludos. Pues estoy en Cravioto César, @Cravioto César en Twitter o César Cravioto Romero en Facebook. Y en Instagram creo que también Cravioto César. Y en TikTok ni sé cómo estoy, pero estoy ya. Bueno, casi no fue balcón de que alguien lleva tus redes, pero está bien, ahí están todas. Y vale la pena decir, senador, que bueno, ahora estás en la Cámara Alta, pero antes fuiste comisionado de reconstrucción y antes diputado local, cuando fue la primera legislatura que estuvo Morena, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, justamente nos tocó el sismo siendo diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. E importante porque hoy vamos a hablar de cuánto de los sismos no se podía prever y cuánto sí, cuánto se pudo haber evitado si no hubiera corrupción. Y justo fue un tema que les tocó muy de cerca esa legislatura, puesto que se creó un fideicomiso y puesto que muchos de sus integrantes después fueron delegados o alcaldes. Entonces, sin duda, un tema que se conecta por varias aristas. Si me permiten, déjenme compartirle a nuestra audiencia primero la encuesta que le estamos haciendo hoy en Twitter, en YouTube e Instagram, que es la siguiente. ¿Crees que las y los mexicanos estamos preparados en materia de protección civil? A, sí, B, no, o C, otra opción libre para comentar en @canal14mx. ¿Por qué votaste, Miguel? Yo creo que sí, estamos preparados. ¿Sí estamos preparados en materia de protección civil? Sí. Pues muy optimista. Bueno, aunque hoy sí se vio, la verdad. Exactamente. La rápida respuesta, llegaremos a ello. Senador, ¿estamos las mexicanas y los mexicanos preparados en materia de protección civil? A, sí, B, no, o C, otra opción. Sí, También. Cada vez más y por supuesto que si trabajamos en la prevención, pues sismos van a seguirse dando en todo el país. Somos un país sísmico, eso es inevitable, pero si nos preparamos, no podemos ir bajando, digamos, el riesgo de pérdidas humanas, que es lo más lamentable en un sismo. Sin duda. Pues bueno, en esta hora veremos a cuánta gente convencen o convencemos con nuestros argumentos para ver si efectivamente la respuesta más votada es el sí. Le recuerdo a la gente que nos acompaña que puede hacernos llegar sus opiniones, quejas, sugerencias y demás en @canal14mx con el hashtag polémica en redes y particularmente hoy con el hashtag Simulacro Nacional 2022. Si me permiten, ambos, quisiera iniciar con un par de tweets. El primero es de Político MX. Hay dos de Político MX, pero el primero que dice: una vez más tembló en 19 de septiembre, como en 1985 y 2017. México fue sacudido por un temblor. El del 85 fue magnitud 8.1. El del 2017 7.1 y el de hoy 7.7. Al igual que el del 85 tuvo epicentro en Michoacán. Pongo esto sobre la mesa porque creo que una de las cosas que más se han discutido en las redes sociales es la probabilidad, ¿no? Como que decía la doctora Sheinbaum el día de hoy, pues no hay ningún argumento científico para decir que hay alguna alerta especial en septiembre y particularmente los días 19, pero bueno, como que ya también hay muchos datos que nos ponen a especular. Y bueno, otro rapidísimo de la cuenta @TimmyTurner, que es un meme, dice México surreal. Y para empezar con un poquito de humor, porque es algo que también nos ha acompañado muchísimo a las mexicanas y a los mexicanos hoy, y es esta imagen o este pequeño video como entre broma y broma de alguien repartiendo una charola con bolillos en la calle. Y honestamente a mí me hubiera encantado toparme
a alguien Con un que bolillo, estuviera ¿no? dando pan el Para día el de susto. hoy. Porque una vez más, escuchamos la alerta sísmica 2 veces el mismo día y la segunda no era ningún simulacro, ¿no, Miguel? Entonces, sin duda la conversación ha sido ampliamente en ese sentido. Sí, bueno, hay que decir que siempre que empieza septiembre en redes sociales comienzan a circular noticias falsas sobre personas que adelantan que va a haber un temblor o un terremoto. Hay que decir, lo ha dicho la jefa de gobierno, lo han dicho los especialistas, los temblores, los terremotos, los sismos no se pueden predecir. Lo que pasa con este 19 de septiembre, hasta donde la ciencia nos lo puede decir y nos permite asegurar, es que han sido coincidencias, pero ni el 19 de septiembre ni el propio septiembre tienen algo que ver o aseguran sismos, terremotos o temblores en el país. Dicho esto, ya circularon, estuvimos desmintiendo justamente en Infodemia estas noticias falsas. Sí. Y previo al simulacro también estuvieron circulando noticias falsas afirmando que iba a haber un temblor después del simulacro, como coincidentemente ocurrió en 2017, y vemos que hoy ocurrió. De nueva cuenta es pues hasta ahora una coincidencia, es lo que dice la ciencia, es lo que sabemos. Y después de el sismo, bueno, empezaron a surgir noticias falsas sobre primero la magnitud del sismo. Así el propio expresidente Felipe Calderón sacó un tuit diciendo que había sido el sismo de magnitud 8.1. Sí le atinó a que en Michoacán había sido el epicentro, pero no a la magnitud. Primero, Yo creo que fue en algún chat del PAN, porque el alcalde Tabe de Miguel Hidalgo también había puesto eso en un principio. Entonces. Es que también coincidió con lo del simulacro. El simulacro refería que la acción iba a ocurrir en Michoacán con un sismo de 8.1. O sea, era la hipótesis, ¿no? Era la hipótesis a partir de la cual se iba a desarrollar el simulacro. Parece que pues no corroboraron los datos, como a veces ocurre, y pues inmediatamente después del sismo tuitearon esta falsa intensidad del sismo. Coincidía con el epicentro, y luego primero el Sismológico Nacional dijo que había sido 7.4, después corrigió 7.7 grados, y a partir de ahí empezaron a circular en las redes sociales videos, hay que decirlo, falsos y fotografías falsas a propósito del sismo. Retomaban videos de 2017, falsos porque no correspondían a 2022, pero a 2017, y esto sí hace daño porque genera alarma en la población. Pues déjame, para quienes no conozcan, quizá, yo me imagino que no será mucha gente, pero esta cuenta a la que nos refieres es @infodemiamex, Infodemia MX, que de hecho tiene justo este tuit de desmentido que nos refieres. Dice #falso, que el sismo registrado en Michoacán, México, este 19 de septiembre a las 13:05 fue de 8.1 grados. Actualización, Sismológico MX informó, y ahí está la noticia correcta, a las 15:28 que la magnitud del sismo fue de 7.7 grados, esto ya en la actualización, como bien refieres. Así es. Después del 7.4 que se dio preliminarmente. Ahí rapidísimo, antes de ir contigo, senador, quisiera enseñarles otra cuenta, @Quique Mireles. Digo, este mensaje la verdad es que lo vi muchas veces replicado. Y justo decía, la probabilidad de que 3 sismos de más de 7 grados se den en la misma fecha, en el mismo lugar, es de 0.000751%. Ya también ahí no sé si ese cálculo científicamente tenga algo de razón. Hoy esto acaba de suceder en México, tercer sismo de esta magnitud, un 19 de septiembre. 1985, 2017, 2022. Ahí ya hablábamos de las magnitudes, 8.1, 7.1 y 7.7. Y lo conecto, senador, con la pregunta con la que iniciamos esta emisión. ¿Estamos cada vez mejor preparadas y preparados? ¿Hay cada vez reglas más estrictas? Porque a pesar de ser magnitudes similares, con décadas de diferencia, el daño también fue tan distinto? Bueno, primero, antes de responderte, sí quiero hablar de la probabilidad, porque es muy importante. Okay. Ya se está haciendo hasta un trauma generalizado que llegue septiembre. Yo diría que todos los días tiembla en el país. Por lo tanto, todos los días ha temblado más de una vez en los últimos años en el país, y desde que se registran los sismos, prácticamente no hay un solo día que no tiemble. Digamos que la gran coincidencia ha sido la magnitud de los sismos. Eso sí, digamos, los 2 sismos más, o los 3 o los 4, de los 4 sismos más grandes que ha tenido la ciudad,
desde que se registran sismos, 3 han caído el 19 de septiembre y eso, bueno, pues sí es una coincidencia que, pues, que da todo tipo de especulaciones. Pero es muy importante que entendamos que tenemos que estar preparados para cualquier día. Puede ser en enero, puede ser en marzo, puede ser en diciembre, puede ser en septiembre, y eso es lo que genera que los sismos sean mucho más complicados, digamos, de prever, de organizarnos, como por ejemplo un huracán. Un huracán, la gente sabe en las costas que ahí viene, que se viene desarrollando y la gente se puede preparar. Un sismo pues nos llega, si bien nos va con la alerta sísmica, un minuto antes de que llegue, y por eso la preparación tiene que ser mucho antes. ¿Y en qué consiste la preparación? Primero, en tener construcciones que nos garanticen que pueden resistir un sismo. Eso es lo más importante de la prevención. Lo más importante es que sepamos que donde vivimos es una construcción segura. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues yendo con los especialistas. Yo decía cuando era comisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México que así como revisamos minuciosamente los papeles para que no nos vayan a hacer un fraude, para que no tenga una hipoteca la casa que vamos a comprar, etcétera, o si la vamos a rentar, que realmente quien nos la esté rentando sea el dueño, así como revisamos los papeles jurídicamente que no hay un problema, también tenemos que revisar a detalle la estructura del inmueble donde vamos a habitar y donde va a estar la seguridad de nuestras familias. Entonces, hay que pedirle al que nos venda una casa o al que nos renta una casa que haya un dictamen de seguridad estructural de la vivienda. Eso es un tema fundamental que tenemos que ir cada día teniendo más conciencia de ello. Hoy, insisto, nadie compra una casa sin revisar los papeles jurídicamente hablando, pues tampoco nadie debería de comprar una casa si no se revisa estructuralmente cómo está ese inmueble. Entonces yo diría que sería el primer tema fundamental de prevención, saber que donde vivimos es una vivienda segura, que no tiene un daño estructural, que se construyó bien según las normas. Segundo, bueno, pues este tema del agua. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad a partir del 85 sí se han mejorado las reglas de construcción, por lo menos en la Ciudad de México. Del 85 para acá, las viviendas son más seguras. Sí se cumplen las normas constructivas. Yo nomás voy a dar un dato de los más o menos 150 edificios que se dañaron o que se cayeron en el 2017, solo 4 o 5 se construyeron posterior a 1985. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría que se dañó o que se cayó fueron construidos con normas constructivas anteriores al 85, que eran, pues, por supuesto, mucho menos rigurosas. Las 4 o 5 inmuebles, uno que se cayó, más bien 2 que se cayeron y 3 que se dañaron, pues ahí entra el tema de la corrupción inmobiliaria, porque justamente 3 de ahí fueron en la alcaldía Benito Juárez, donde ya se ha señalado que hay todo un cártel inmobiliario que generó mucha corrupción y que hizo que inmuebles no se construyeran con las normas previstas ya, digamos, en los últimos años. Entonces, sí hemos venido avanzando. Cada día las normas constructivas son más rigurosas en la ciudad. Los espesores de las columnas son mayores. Tienen que tener más concreto, tienen que tener más acero, y eso, bueno, hace que las viviendas también cuesten más hacerlas, pero también nos da mayor seguridad de que podemos resistir sismos de estas magnitudes. Y la otra pregunta que hacías sobre por qué, si en el 81 en el 85 fue 8.1, y bueno, causó un gran daño en la ciudad. Después, en el 2017 fue 7.1, que también causó gran daño en la ciudad, y el de hoy fue mayor que el del 2017, con 7.7. ¿Cuál fue la diferencia? El epicentro. El epicentro del 2017 fue muy cerca de la Ciudad de México, fue en la colindancia
de Morelos y Puebla, y el epicentro del de hoy fue más lejano, fue hasta Michoacán, por eso causó menos daño en la ciudad que el que causó en el 2017. Entonces tiene que ver con la intensidad, pero también tiene que ver dónde se origina el sismo. Y regresando un poco a qué tenemos también que hacer para tener, pues estar más seguros. Primero, que no se hagan modificaciones a las viviendas. Cuando se construye una vivienda, los ingenieros revisan que las cargas estén equilibradas. Cuando llegamos a nuestra casa y decimos, ay, ya se fue nuestro hijo, nuestra hija a vivir fuera, pues voy a ampliar la casa, voy a tumbar una pared para hacer más grande la estancia, pues ahí estamos cambiándole las cargas de la vivienda, y eso puede hacer que se debilite la vivienda. O estos espectaculares que luego vemos arriba de los edificios. Sí. Bueno, mientras no hay un sismo no pasa nada que hay un espectacular, pero cuando hay un sismo y el edificio se empieza a inclinar, pues si hay una carga que no está considerada arriba del edificio de varias toneladas, eso hace que el edificio pueda colapsar, o el que los edificios estén tan cercanos uno del otro, en el momento que los edificios se mueven, si chocan, pues generan más riesgo justamente para los edificios. Todo eso ya se ha venido mejorando en la Ciudad de México. Hoy, por ejemplo, ya las distancias entre una construcción y otra tiene que tener una separación importante. Ya se han retirado la gran mayoría de los espectaculares que están en las azoteas. Y lo otro, pues le corresponde a quien vive en los edificios. Yo cuando entregaba un inmueble afectado por el sismo les decía, no lo toquen, así está bien hecho, así ya está seguro, pero si ustedes empiezan a hacer modificaciones, van a regresar a tener un inmueble poco seguro. O cuando entregamos un edificio les decíamos, si oyen que un vecino está haciendo adecuaciones a su departamento, vayan con la autoridad, vayan con la alcaldía y pídanle al vecino que no haga cambios a su departamento, porque luego uno piensa que vive en un departamento y que tenemos derecho a hacer todas las modificaciones que queremos a nuestro departamento, pero estamos, insisto, afectando la estructura no solo de nuestro departamento, sino del propio edificio. Y por supuesto el mantenimiento, que es fundamental. Sí, pues fue una de las terribles lecciones del colegio Rebsamen, ¿no? El hecho de que cualquier modificación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos que ir a un corte, senador, pero no quiero irme sin preguntarte por el dictamen de seguridad estructural que nos dices. Si yo rento o tengo una casa y no lo tengo, rapidísimo, ¿cómo se adquiere? ¿A quién se lo pido? Se debe pedir a un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural. El Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México tiene un padrón de estos especialistas. Uno puede acudir ahí a esta institución y le dan el contacto de alguien de ellos y un especialista hace el dictamen. Se cobra al dueño del inmueble, pero es un dictamen que nos da tranquilidad de que el inmueble está en buenas condiciones estructurales. Perfecto. Pues César Cravioto, Miguel Elorza, permítanme hacer una primera pausa. Le recuerdo a nuestra audiencia que puede seguir en comunicación con nosotras y nosotros en @canal14mx. Volvemos. Voilà, mademoiselle. Esto parece una película. Quiero todo el dinero. Mejor me salgo. No, mejor se voltea. Somos la misma persona. Entonces esta carta es para usted. Cinema 14 presenta Con el amor no se juega. Lunes, 23:30 horas. Por Canal 14. Cuando compre tu parte de la tienda tendrás que irte de aquí para siempre. Pero ¿y si yo no te quiero vender mi parte de la tienda? Pues si no quieres vender, voy a ir al juez y le voy a contar toda la verdad. ¿Y sabes a dónde vas a ir entonces? Al manicomio. Señor Montaner, queda usted detenido bajo el cargo de tráfico de estupefacientes. Hagamos el propósito de empezar el año siendo felices cada uno por su lado. Feliz año, Blanca. Feliz año, Cristóbal. 6 hermanas, lunes a viernes, 16 horas. Me duele. Suéltame. Tranquila, la voy a lastimar.
Pasó ratón. Regaña a su abuela que quiso robarse unas pastillas y mire cómo quedó. Abuela, a comer. Hola. Cinema 14 presenta No quiero dormir sola. Función estelar. Lunes 22 horas. Por Canal 14. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Tienes derecho a recibir contenidos plurales e información veraz que fomenten la integración de las personas, los valores artísticos, culturales, ambientales y la divulgación científica. También a contenidos que promuevan la igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Gracias nuevamente por su sintonía en esta señal, la de Canal 14, y por supuesto por sus comentarios y opiniones, yo puedo, en @Canal 14 MX. Quisiera dar el dato preciso que nos dabas, senador César Cravioto, en el bloque pasado. Es también la cuenta de Político MX, que es una buena cuenta para infografías y datos en cualquier circunstancia. Y dice justo eso: ¿cuántas veces ha temblado en el 2022? En lo que va del presente año se han registrado 19.216 sismos. Poniéndolo en esa proporción, ya no parece tan descabellado que coincidan algunos el 19 de septiembre, porque como bien decías, pues hay un montón todos los días. 16.950 han sido de magnitudes entre 3 y 3.9. El tema es justo ese, ¿no? El de ahorita fue de magnitud de más de 7, y eso es lo que lo hace pues no, tan notorio, ¿no?, para nosotras y nosotros. Ahí rapidísimo quiero sumar otro del Sismológico Nacional, que compartió hoy un reporte especial el 19 de septiembre sobre este sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Y uno de los datos que dice este informe es que en el estado de Michoacán hay constante actividad sísmica. En los últimos 10 años se han reportado 11 eventos sísmicos con epicentro en Michoacán y mayor magnitud de 5.0. Ahí, digo, si vamos como cruzando los datos, pues también podemos ir acotando los riesgos y las probabilidades de manera que ya no parezca brujería, como quizá sentimos en septiembre todas las mexicanas y mexicanos, ¿no? Igual las lecciones como no dormir en ropa interior y demás creo que están suficientemente bien aprendidas, las mochilas de vida, ¿no?, planes de protección civil en oficinas y en casa. Y bueno, cerraría con esta imagen, esta primera intervención de Jorge García Orozco, que me parece que dio la vuelta a todos los noticieros y a las redes sociales. Y dice: en Jalisco nunca había visto un sismo de esta magnitud en mis 33 años de vida, literal se movió todo. Y es esta imagen en la que pues se ven los coches crujiendo y casi la tierra igual. Y efectivamente hay quienes tenemos más callo y quienes tienen menos callo, pero esto no significa que no debamos estar informadas e informados por igual, porque justo en cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Sí, ojo, por ejemplo, ese video también estuvo circulando diciendo que era de Michoacán. Entonces, qué bueno que lo puse bien, entonces. Sí, no, es correcta esa. Es lo que empieza a pasar en Sí. redes sociales con este exceso de información, justamente. A propósito de eso, en Facebook circula una publicación que afirma que se activa la alerta roja ante posibles sismos de alta intensidad. Lo cual es completamente falso, no se ha activado ninguna alerta roja y de nueva cuenta no es posible predecir los sismos. Lo que ¿Hay sí una alerta roja, es más? ¿Existe algo así? No lo hay. Bueno. No existe. No lo hay. Es bueno saberlo. Okay. Sí, lo que sí es estar atentos a posibles réplicas, ¿no? Sí, bueno, iban, yo creo que me quedé a mediodía en 160 y tantas, ¿no? Justo a las 2 horas iba, en eso no me imagino ahorita cuántas van. Si no me equivoco, la más fuerte sigue siendo la de 5 punto y tantos que fue en Colima, ¿no? Así es. Y generalmente las réplicas son menores, ¿no? Son de menor Claro. intensidad, justamente son réplicas, ¿no? Pues bueno, si me permiten, quisiera dedicar este segundo bloque, aprovechando, senador, que tenemos tu presencia por acá, y bueno, a Miguel, que es un conocedor de los temas de la política, para esto que nos decías en el bloque pasado también. Una parte tiene que ver con, pues sí, la naturaleza y digamos la parte que no se puede predecir. Hemos ido mejorando con reglas más estrictas, aunque déjame ahí sumar una pregunta en nuestra audiencia. El compañero Ezra Alcázar pregunta:
o bueno, pregunta, es más que una pregunta, tiene un comentario. Dice, o sea, sí tenemos más reglas para la construcción, pero ¿quién las regula? Esa es una pregunta, senador, para ti. Por otro lado, ¿por qué quienes rentamos tenemos que pedir el reporte de seguridad del edificio y no regular bien los departamentos y edificios que se rentan? Y para allá voy, si hay reglas más estrictas, ¿quién las hace? ¿Quién las supervisa? ¿A quién le pedimos cuentas? Porque iremos justo a rememorar lo que pasó en el 17 en unos instantes más. Bueno, justamente los responsables son los directores responsables de obra y los corresponsables de seguridad estructural, que son técnicos, son especialistas, son ingenieros, son arquitectos que tienen esos estudios o esa connotación de director responsable de obra y que son coadyuvantes de la administración pública. Ahora, con algunos cambios que se han hecho en la ley, también quien construye es corresponsable de que esa construcción se haya hecho de manera adecuada. O sea, no da para que la estructura de gobierno supervise exactamente cómo se hace cada obra en la Ciudad de México, porque se hacen miles de obras todos los días en la Ciudad de México, se están construyendo miles de edificaciones todos los días en la Ciudad de México, pero para eso, insisto, hay un director responsable de obra o corresponsable en seguridad estructural. Ellos firman y ellos tienen la responsabilidad jurídica y la responsabilidad técnica de que esa obra se está haciendo de manera adecuada. Y también, insisto, ya se puso en la ley que quien construye es corresponsable de que esa construcción se hace de manera adecuada. Y obviamente, por ejemplo, el tema de los niveles, el tema de que se esté construyendo algo que esté conforme a la norma de desarrollo urbano, la responsabilidad es de las alcaldías, de que si en una zona solo se pueden construir 5 pisos, realmente se construyan 5 pisos, porque ese es justamente parte del problema que se ha dado. Ahí en el sismo hay 2 edificios que tuvieron afectaciones muy lamentables, uno en Zapata 56, un edificio que se entregó meses antes del sismo y que se vino abajo, fallecieron personas, gente que había comprado con menos de un año de anticipación y se le vino abajo el edificio por corrupción, prácticamente eso fue por corrupción. Y hay otro en Tlalpan 550, un edificio que se entregó unos 6, 8 años antes del sismo, pero es un edificio muy alto y después, cuando se han pedido los documentos, pues parece que no están, que no se pudo haber construido tantos pisos en ese edificio. Ese edificio, afortunadamente, esas torres que son 4, afortunadamente no se cayeron, pero sí sufrieron daños estructurales y bueno, la gente todavía no ha podido regresar porque se está rehabilitando su edificio. Pero esos son 2 casos en la Benito Juárez donde claramente fue un tema de corrupción, por lo cual la gente, pues en uno sufrió la pérdida del inmueble completamente y en el otro, pues una afectación mayor a sus viviendas. Déjame reforzar lo que dices con algunos tweets que encontramos con mucha interacción en las redes. El primero es de Carla Escoffier, esta abogada y activista justo por el derecho a la vivienda digna, que dice: el mayor riesgo de un sismo es la corrupción y la impunidad administrativa. Esa palabra también me parece clave y creo que por ahí nos podrás dar un poco de luz más adelante. Los edificios se construyen saltándose los reglamentos y normas por el arco del triunfo y para el colmo exigen menos regulación y obstáculos para el mercado inmobiliario. Otro de Animal Político dice: ha sido agravio tras agravio. El sismo del 2017 dejó inhabitable el complejo que ya nos referías de Tlalpan 550. Por su cuenta, vecinos investigaron y hallaron irregularidades en el contexto del boom inmobiliario, que es algo que también escuchamos bastante seguido, ¿no? Esta onda de los booms inmobiliarios en Benito Juárez. Y cierro con este de Carlos Altamirano, que dice: un atento recordatorio de que lo que causa el desastre no es el sismo, sino la corrupción inmobiliaria. De hecho, según un estudio, el 83% de todas las muertes por derrumbe de edificios en terremotos de los últimos 30 años se produjeron en lugares anormalmente corruptos. En un segundo tuit cita la fuente de este estudio, que es uno publicado en la revista Nature, que se llama justo La corrupción sí mata. Entonces, preguntarte, Miguel, yo encontré justo mucho coraje a gente que siente que
la corrupción que causó tanto daño en el 2017 sigue presente y específicamente en ciertas geografías. Aquí se mencionó una alcaldía particularmente. Claro, bueno, es como comenzábamos en la pregunta del programa, ¿hemos avanzado en protección civil? Parece que sí hemos avanzado en protección civil. Hoy durante la conferencia matutina presidencial, la comisionada justamente comenzaba. Se ha avanzado y uno de los avances es justamente en la normatividad de construcción. Existe ya la normatividad y entonces toca ver a las personas, a las instituciones que les toca vigilar que se cumpla esa normatividad, si se está cumpliendo o no. Hoy en la Ciudad de México hay un escándalo a propósito de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto la corrupción toca en la Ciudad de México o en todas las entidades donde o que son susceptibles a que ocurran este tipo de desastres? Sabemos que en el país hay entidades federativas donde hay mayor propensión a los sismos. ¿Hasta qué punto se respeta? Y como ya lo decíamos, la prevención está, las personas ya saben que hay que evacuar, saben los procesos de protección civil, pero confiamos en que hay una autoridad que responde a cómo se construyó tal o cual edificio, tal o cual casa, y entonces es ahí, me parece, donde debe centrarse la atención no solo de las instituciones encargadas o de las autoridades, sino de nosotros los ciudadanos, de exigir que se cumplan esta normatividad. Sin duda, están estas dos partes que decías, ¿no? Digamos, la prevención, pero también que las autoridades hagan su labor y si no lo hacen, que tengan un castigo ejemplar, porque la palabra que ponía yo sobre la mesa hace rato, impunidad, también es una cosa que nos duele mucho a las mexicanas y a los mexicanos. Y ahí, senador, te preguntaría, porque como ya nos decías, te tocó como legislador en esta última legislatura de la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México, el sismo, ¿no? El sismo del 17, se creó un fideicomiso con recursos que tenían que ser destinados para la reconstrucción. El tema es que luego no supimos qué pasó porque la Junta de Coordinación Política, en manos de ciertas cúpulas, pues casi lo acordó en su pequeño grupo, y muchos de estos personajes hoy están en otros cargos públicos de relevancia y de incidencia, ¿no? Muchos de los en ese entonces alcaldes pasaron al Congreso, es decir, siguieron muchas figuras de chapulines sin que aparentemente les afectara un escándalo del tamaño del que fue el sismo del 17 para, por lo menos, la Ciudad de México. Sí, hubo un escándalo justamente en aquella legislatura porque 3 diputados, el coordinador de los diputados del PAN, hoy ex delegado en Benito Juárez, hoy coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PRD, quien falleció el año antepasado, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, que hoy está prófugo en Chile, también ex delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo. Este fideicomiso que se creó en la Ciudad de México, ellos querían decidir todo lo que se utilizara para la reconstrucción, o sea, querían hacerlo político y utilizar el recurso para fines políticos. Afortunadamente hubo una reacción muy fuerte de la sociedad, del grupo parlamentario de Morena, que a mí me tocaba coordinar en aquel entonces, y eso hizo que Miguel Ángel Mancera, el anterior jefe de gobierno, reculara, mandara un cambio a la ley para que no tuvieran ellos que firmar todos los gastos de la reconstrucción. Pues eso hizo que la reconstrucción se empezara a detener, porque en lugar de que empezara luego, pues con ese escándalo, pues no se tardaron como 4 o 5 meses para iniciar. No obstante ello, la verdad es que el gobierno de Mancera entregó 0 viviendas, o sea, en año 3 meses que tuvieron al frente después del sismo, el gobierno de Mancera y quien lo sustituyó, pues no entregaron una sola vivienda, y bueno, ya fue en esta administración que se han ido entregando las viviendas en la parte que a mí me tocó encabezar, y ahora han seguido encabezando viviendas. Esta entrega de viviendas creo que ya van arriba del 70-75% de las viviendas
entregadas y con todo y pandemia, con todo el alza, se ha dado un alza muy fuerte a partir de la pandemia, sobre todo del acero a nivel mundial. Eso ha encarecido también la reconstrucción y ha complicado sobre todo los edificios más grandes. Pero bueno, se sigue avanzando en ello porque pues este gobierno ha sido un gobierno muy responsable de atender a los damnificados del sismo y a regresarles una vivienda digna y sobre todo una vivienda segura, que es lo más importante. Tú tienes datos no solo de, digamos, la ciudad, sino datos como estos que nos presenta Duros de los estados. ¿Quieres presentarlos en este bloque antes de...? Sí, claro. Solo comentar, para sumar a lo que decía el senador Cravioto, que no solo en la Ciudad de México, donde se presentaron estas irregularidades después del sismo de 2017, hubo retrasos, digamos, en la reconstrucción, en la atención a los damnificados. Ocurrió en todo el país, tanto que tuvo que llegar esta nueva administración, la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se echara a andar todo un programa de reconstrucción de viviendas y también de inmuebles culturales, históricos e incluso religiosos. Pero sí, nuestros compañeros de SPR Informa, esta plataforma informativa del Sistema Público de Radiodifusión, nos prepararon unas infografías sobre los saldos en distintas entidades del país. Por ejemplo, en Oaxaca, luego de este sismo y hasta las 20 horas, el gobernador Alejandro Murat y Protección Civil de la entidad informaron que no hubo afectaciones en este estado. También descartaron la generación de variaciones de nivel del mar debido a la ubicación del epicentro. Sí, también siempre hay esa alerta, ¿no? Cabe decir que empezó a circular inmediatamente después del sismo que había una alerta de tsunami, la cual fue descartada minutos después. Y aquí llamar siempre a las personas que nos siguen, a las audiencias, a que en este tipo de casos, como en la mayoría, hay que poner atención a las autoridades y a las fuentes oficiales y no irnos con pues todos los usuarios de redes sociales que ya hemos visto publican información falsa o descontextualizada. En Nayarit, el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, informó que se esperan variaciones en el nivel del mar en las costas del estado, por lo que la bandera roja ahí se mantiene en las playas de esta entidad. Okay. En Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que no se registraron afectaciones en el estado. Se mantienen las brigadas de protección civil para asistir a la población que lo requiera. La Protección Civil Estatal informó que no hay afectaciones en planteles de educación básica, media superior y superior, y las actividades académicas se reanudarán mañana con normalidad en el horario habitual. En Michoacán, donde fue el epicentro, magnitud 7.7, cabe decir que el epicentro fue en el municipio de Cualcomán. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó daños en una unidad de ese municipio y hubo un herido por la caída de un vidrio. El ISSSTE reportó daños en su edificio de Apatzingán. El Hospital Comunitario de Maruata, en la zona costera del estado, registró ahí sí afectaciones graves y es la imagen que hemos visto en redes sociales. Ahí está puesta en pantalla. ¿Seguimos o vamos a...? ¿Cuántos nos quedan? Para ver si Jalisco, si quieres, y vamos al corte. Jalisco, Protección Civil de Jalisco aseguró que hay reportes de afectaciones de fachadas y terminados frágiles en Puerto Vallarta y templos de la zona metropolitana de Guadalajara. Bardas y viviendas en la zona sur del estado. También se reportó elevación de 82 centímetros en el oleaje y afortunadamente no se reportaron ni heridos ni fallecidos. Es bueno compartir, digamos, estas infografías porque son fuentes que justo se dedican al fact-chequeo, como se dice coloquialmente, a la verificación de datos y, bueno, es una alternativa siempre que nuestra audiencia necesite información confiable ante un siniestro, una tragedia. Antes de irnos, y porque cerraste con Jalisco, tengo que tomar este balón que estás dejando botando y poner este tuit de Enrique Alfaro porque el gobernador precisamente pues compartió un mensaje. En este tuit pues se ve él a cuadro y como que de repente la gente dijo, oye, como que eso no se parece a Jalisco, y bueno, resulta que estaba en Europa, en una gira, y reaccionó, pero bueno, sin duda esto causó pues muchísimo revuelo también en las redes sociales, porque siempre hay quien dice, pues, ¿qué andan haciendo nuestros gobernadores y gobernadoras, no? ¿Fue a lo de la reina Isabel, el gobernador de Jalisco? Pues no lo sé, en una gira de trabajo decía, ¿no? Entonces, pero bueno, sin duda también estas cosas siempre juegan, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? Y si este tipo de siniestros les evidencian que quizá no estaban pues en la geografía que les
que les corresponde. Que les toca, por lo menos, exacto. Pues bueno, vamos con esto ahora sí a una pausa y regresamos ya en un tono un poco más relajado porque, digo, los memes también estuvieron en las redes para aventar para arriba, pero también los espacios justo de verificación de datos, de estos ejercicios que cada vez son más frecuentes en los medios de comunicación y, bueno, la parte de combatir la infodemia, ¿no? Cuánta gente está haciendo un gran esfuerzo por concientizar de que lo que pasa en las redes sociales sí importa y sí puede hacer una diferencia compartir información falsa o no. Entonces, volvemos con esto. Por lo pronto, le recuerdo a nuestra audiencia que la encuesta que le hacemos hoy es: ¿crees que las y los mexicanos estamos preparados en materia de protección civil? Así, B, no, o C, avanzamos pero falta. Ahí le dejamos esta pregunta en @canal14mx y volvemos después de unos minutos. Hoy hay consulta. ¿Ya mandaste tus dudas a la línea directa de WhatsApp? 55 54 65 02 24. Consulta directa. En vivo. Martes, 11:30 horas. Me duele. Suéltame. Tranquila, la voy a lastimar. Regaña a su abuela que quiso robarse unas pastillas y mire cómo quedó. Abuela, a comer. Hola. Cinema 14 presenta No quiero dormir sola. Función estelar. Lunes, 22 horas. Por Canal 14. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Es tu derecho saber que está prohibido en los contenidos de los medios cualquier tipo de discriminación, así como representar estereotipos que atentan contra la dignidad de las personas en nuestra programación. Si no se respetan tus derechos, exígelos y contacta a la Defensoría de Audiencias. Con tu Defensoría de Audiencias, ejerce tus derechos. Para ti que vives en Estados Unidos, pero quieres seguir participando en la transformación de nuestro país, nace TV Migrante. Encontrarás contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que reflejan la realidad de quienes migraron. Accede a TV Migrante desde la aplicación gratuita de MX Play y a través de cualquier dispositivo móvil. México está donde tú te encuentres. MX Play. Identidad, acompañamiento, cultura. México donde te encuentres. TV Migrante está contigo. Solo por MX Play. Gracias nuevamente por su sintonía. El día de hoy en esta polémica en redes estamos usando el hashtag Simulacro Nacional 2022. Miguel, si quieres cerramos con el resto de la información dura, que creo que también vale la pena dejarle a nuestra audiencia a manera de actualización, y relajamos un poco el tono para la cantidad de memes que nos regala siempre septiembre. Está bien, entramos. Esto está disponible en @SPRinforma y en sprinforma.mx. Continuamos en Guerrero. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, informó sobre la suspensión de actividades laborales y escolares en la entidad. No se reportaron daños graves, se descartó la generación de variaciones en el nivel del mar y el Consejo Estatal de Protección Civil está pendiente de posibles réplicas, como todos debemos estar pendientes. Por su parte, en Colima, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en Manzanillo falleció una persona, ya se informó desde mediodía, por el colapso de un techo en una tienda departamental. De hecho, el presidente López Obrador informó sobre esto, sí. Así como daños estructurales en viviendas del mismo municipio. En la carretera Minatitlán-Colima se presentaron fallas en el sistema de servicio eléctrico. Aquí hay que decir que la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus redes sociales, está informando sobre cómo se ha estado reponiendo el servicio en distintas partes del país y, de nueva cuenta, atender a las cuentas oficiales de, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, pero también de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Conagua reportó en Colima presencia de grietas en la presa de almacenamiento Las Trojes y la gobernadora de la entidad informó que se registraron 3 personas heridas en el municipio de Tecomán por la explosión de un tanque de gas.
En la Ciudad de México, daños menores en el edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Afectaciones parciales en el servicio del metro, siendo la línea 4 la más afectada en ese momento. Cabe decir que ya está operando el metro con normalidad. Se desplegaron 16,420 policías, 20 grúas y 5 helicópteros tipo Cóndor. Todo lo que se había desplegado para el simulacro. Eso sí podemos decir que les agarró por lo menos ya todos ya en comité de emergencias, ¿no? Tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, y eso supongo que agilizó también estas acciones. Estaban instalados, sí, ¿no? Tal cual, ya todos juntos. Así es. Y hasta las 14:30 horas, el 911 registró 102 llamadas por cuestiones relacionadas con el sismo, la mayoría de ellas por crisis nerviosas, seguida de cortes de luz, caída de árboles y postes. Así es, pues ahí está la información dura. ¿Y por qué le compartimos a usted fuentes confiables que puede revisar en cualquier momento? Porque sí pueden hacer la diferencia. Quisiera que viéramos un tuit del profesor Luis Ángel Hurtado Razo, a quien hemos tenido muchas veces en esta emisión, justo porque se dedica al análisis de la web y del mundo digital, que dice lo siguiente: hace 5 años vivimos uno de los episodios más dolorosos en la historia de nuestro país. Un sismo marcó la vida de muchas y de muchos y nos recordó que unidos podemos afrontar cualquier adversidad. Ese día no solo salí a ayudar a mis paisanos, también decidí iniciar una cruzada contra las fake news. Y creo que es algo que le pasó a él, que digo, a esto se dedica ahora, pero que nos pasó a muchas y a muchos. En los medios de comunicación era vital tener reportes precisos, ¿no? ¿Por qué? Porque de la organización ciudadana depende a dónde mandamos ayuda, ¿no? Dónde se prioriza la atención de las autoridades, de los bomberos, de la policía y demás. Entonces, preguntarte en ese sentido, senador, ¿por qué es tan importante que nos tomemos en serio esto de no compartir información que no esté verificada, no abonar, digamos, a la infodemia en momentos tan delicados como son los sismos? Bueno, pues justamente por eso, porque nos podemos ir con la finta y mandar apoyo donde no se necesita, generar más miedo del que ya de por sí hay ante un hecho como estos, y eso genera que quien realmente necesita la ayuda, tanto para ser rescatado como para que le lleguen víveres, puede que se retrase este apoyo porque se manda a otro lugar. Todos nos acordamos en el 2017 de aquel fake de este periodista que está dedicado a hacer fakes, Loret de Mola, ¿no? Que hasta inventó que había una niña atrapada en uno de los edificios y se desplegó mucho apoyo para sacar a esa niña, que después estaba claro que no, que era un invento, ¿no? Que fue un invento y que esa niña no estaba atrapada. O sea, ese hecho hoy a 5 años pues lo podemos narrar así, pero en ese momento era la gran atención de la sociedad era si se rescataba a esa niña, que insisto que no era realidad, que no era verdad, y generó tensión y generó seguramente que mucha gente y muchos cuerpos de rescate se enfocaran en sacar a esta niña, que insisto, pues fue un invento de Loret de Mola, que se la pasa inventando noticias, ¿no? Entonces sí es un tema delicado. Al día siguiente, por ejemplo, del sismo, veíamos que en algunos edificios había muchísima gente que quería ayudar, en otros había menos gente, entonces no se pudo repartir de manera equitativa el apoyo de personal, de ciudadanos que querían ayudar, justamente porque estaba centrada la atención en unos cuantos edificios y no en el resto de las zonas de la Ciudad de México, que a diferencia del 85, el sismo del 2017 afectó prácticamente a las 16 alcaldías, ¿no? En el 85 fue prácticamente la zona central de la Ciudad de México, la Condesa, la Roma, y hasta ahí llegó la afectación, pero en el 2017 pues desde Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, hasta edificios que se cayeron en Gustavo Madero, pasando por la zona central. Entonces era una necesidad de atender prácticamente toda la Ciudad de México.
Sin duda, esto que dice el senador Miguel me parece fundamental. Cada segundo que pasamos distraídas o distraídos por una noticia falsa es un segundo que le quitamos de priorizar a quien de verdad lo necesita. Y además, no sé ustedes, yo me quedé sin señal telefónica todo el día, ¿no? Llegó hace como 2 horas nuevamente, entonces me recargué en el internet. Mi única forma de saber si mi familia estaba bien, qué estaba diciendo mi delegado o la jefa de gobierno, fue a través justo de las redes sociales. Por eso es importantísimo quitar el ruido, ¿no? Y que solo haya lo que necesitamos con urgencia. Así es, y agregar que la propia definición de la Organización Mundial de la Salud, de la definición de la infodemia, refiere que esta incluye acciones deliberadas por difundir información falsa para beneficiar, y aquí está lo importante, para beneficiar intereses personales o de ciertos grupos. Y aquí conviene, para recordar lo que decía el senador, a quién le interesaba promover aquella noticia falsa sobre la niña Frida Sofía que nunca existió, y a quién hoy, hay que preguntarnos, le conviene mover noticias falsas, información falsa sobre el propio sismo. ¿Quién desinforma y por qué desinforman? Es una pregunta que como audiencias tenemos que hacernos. Aprovechando que estamos contigo y que te dedicas básicamente a revisar las redes, ¿qué tips nos dejas a la audiencia? Es decir, ¿cómo saber si una fuente es confiable o no? Si alguna imagen que estamos viendo debe ser compartida o no, porque creo que mucha gente lo hace de buena fe, sí, ¿no? Es decir, intentando ayudar, pero a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo contrario. ¿Qué tips nos das para un uso sano? Primero, recurrir a fuentes oficiales. Siempre las fuentes oficiales son las que nos van a dar la información más fidedigna. O sea, gobierno, universidades. Gobierno, universidades, medios de comunicación que se distingan por difundir información veraz, no medios de comunicación que constantemente difunden información que no es veraz. Segundo, siempre ir más allá del encabezado del puro tweet. Tenemos que, en el caso de los tweets o las publicaciones en Facebook o en el resto de las redes sociales, ir al documento, a la nota completa. Tercero, siempre revisar la fecha, porque pasa mucho que circulan noticias con un encabezado, pero no corresponden a la fecha, como hoy. Y en el caso de fotografías y videos, existen distintas herramientas que son de acceso gratuito y libre en Internet, en donde se puede corroborar si esas fotografías, si esos documentos, si esos videos son antiguos. En infodemia.mx están esas herramientas disponibles y hay tutoriales para poder acceder y utilizarlos. Ay, pues muchas gracias por los tips. Justo nos dice producción que tenemos un video que también puede ayudarle a nuestras audiencias. Si les parece, vamos a verlo y regresamos ya para las conclusiones. La desinformación e infodemia alrededor del Simulacro Nacional 2022 y posteriormente por el sismo de magnitud 7.7 se extendió por las redes sociales, generando confusión y ruido entre los usuarios. Durante las horas previas al Simulacro Nacional, algunos usuarios auguraban un nuevo sismo, sin ningún sustento científico, asegurando que solamente por ser 19 de septiembre volvería a temblar en México. Unos minutos después del sismo, con epicentro en Michoacán, se hizo viral el video de una influencer en el que asegura que el temblor fue consecuencia del pensamiento colectivo. Lo que piensas, sucede. Pensamiento colectivo. Tanto el Servicio Sismológico Nacional como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguraron que no hay ninguna razón científica que explique o justifique la ocurrencia de 3 sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre. Agregaron que al ser México una zona sísmica, debemos estar preparados permanentemente todo el año. En términos científicos no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. En efecto, ha habido 3 sismos en la ciudad en este día y por supuesto que hay preguntas de la ciudadanía y todos nos hacemos esta pregunta, pero no hay nada científico que nos diga que el 19 de septiembre tiene alguna consideración especial. Otros usuarios reportaron incorrectamente la intensidad del sismo. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón tuiteó una magnitud de 8.1 para corregir unos minutos después con la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional. Tras el sismo, algunas cuentas compartieron videos e imágenes de supuestas afectaciones y daños consecuencias del temblor.
Sin embargo, muchas de estas imágenes correspondían a eventos ocurridos tras el terremoto de 2017. Infodemia. Bueno, pues si hay algo de razón en esto que decía la influencer Bárbara del Regil, igual y deberíamos usar nuestro pensamiento colectivo ahora que viene el Mundial, ¿no? Seguro todas y todos queremos que la selección pase del quinto partido, pero bueno, ya. En este mismo tono quisiera dejarles un par de memes que vi, por ahí uno de En México Mágico, que dice: ya hagan el 19 de septiembre inhábil en México. Parece broma, pero es anécdota, senador, eso quizá le toque a las autoridades, porque sí es un día que se va a quedar sin duda. Si ya lo estaba, bueno, con esto en el susto colectivo, ¿no? Y otro por ahí de Cédric Graciel, el reportero justo de Animal Político, que dice: México sin 19 de septiembre, y es esta imagen que se usa siempre en los memes, como de un mundo feliz sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, no nos faltó el humor a las mexicanas y mexicanos, no hay que perderlo, como no perdemos nunca la solidaridad. Si me permiten, les paso el último minuto que nos queda para un comentario final. 30 segundos, senador, si nos hace favor, ¿con qué deja a nuestra audiencia? Dejas a nuestra audiencia. Pues eso, que tenemos que ser responsables todos, tenemos que entender que vivimos en un país sísmico, una ciudad sísmica, y que tenemos que cuidar de la seguridad de nuestros seres queridos, sabiendo cómo está nuestro inmueble y dándole mantenimiento. Y en esto de que que fue porque todos pensamos que iba a temblar. Yo también pensé en el Mundial. Yo dije, si es eso, ya hubiéramos sido campeones del mundo. El PRI hace 30 años se hubiera ido, no se hubiera concretado el fraude de Calderón. O sea, si fuera lo que quisiera la mayoría de la gente, ya hubiéramos cambiado muchas cosas en este país. Hay que hacer una convocatoria ahí para pensar. Pero no es, definitivamente no es eso. Son coincidencias. Pues sí, verdaderamente sorprendentes. Yo cuando sentí que estaba temblando, de verdad, mi primera reacción fue no creerlo, ¿no? Claro, sí, no creo que fue colectivo. Otra vez un 19 de septiembre. Sí, fue muy sorprendente, definitivamente. Pues César Cravioto, muchísimas gracias. Miguel, te debo tus conclusiones porque tenemos que salir, pero bueno, Miguel Elorza, conversamos con ustedes en redes y nos vamos con los resultados de nuestra encuesta, que son los siguientes. ¿Crees que las y los mexicanos estamos preparados en materia de protección civil? El 32% votó como ustedes dos, con sí. El 30% con no. Avanzamos, pero falta. 38% se lleva la encuesta promedio en Twitter, Instagram y YouTube. Otra 0% en esta ocasión. Gracias a nuestros dos invitados, pero sobre todo gracias a nuestra audiencia, y hasta la próxima Polémica en Redes. A continuación, estreno. Cinema 14. No quiero dormir sola. Clasificación B. Adolescentes.